capítulo 3. Nacidos de Dios es el título que lleva este mensaje y le animo a que leamos. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, que nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Bien, hace pocos días, en el contexto de lo que nosotros conocemos como la Semana Santa, vi una nota periodística, una entrevista que le hicieron a varios ciudadanos que se encontraban en la Catedral de San José, en la iglesia de la Catedral. Era una nota jocosa, pero no deja de esconder la realidad de lo que piensa la gente. Le preguntaban a la gente: ¿qué cosas hace la gente en Semana Santa que son pecado? Era una muchacha vestida de monja y le decía: ¿qué cosas hacen que son pecado? ¿Verdad? Le ponía un tono así de morbosidad a la pregunta. Pero las respuestas dejan ver lo que realmente la gente piensa acerca de eso. ¿Qué cosas hace la gente en Semana Santa que son pecado? Le voy a decir dos de las respuestas. Una señora dijo: lo que diga cada uno, lo que tenga en el corazón. Si siente que es pecado, y si no, no. Otro joven dijo: bueno, yo comenzaría no diciendo que son pecados, porque cada quien tiene su propia mirada de lo que son pecados. Yo lo miraría más desde una mirada compasiva y misericordiosa. Comentarios como estos evidencian que la sociedad en la que nosotros hoy vivimos está cargada de relativismo, ¿sí? No hay parámetros objetivos de la verdad y de la moral. Lo bueno es lo que usted crea que es bueno y lo malo es lo que usted crea que es malo. Para usted lo que es malo puede ser bueno para mí y viceversa. Eso es el relativismo. Es totalmente relativo. Cada quien pone las reglas de lo que quiere, de lo que se acepta y de lo que no se acepta. En nuestra sociedad, el bien y el mal, lo moral y lo inmoral, lo que es aceptable y lo que no es aceptable, son definidos por el gusto de cada quien, por la conciencia de cada quien, por los valores de cada quien, por la forma en la que piensa cada quien. Así está viviendo hoy nuestra sociedad. ¿Por qué menciono esto? La audiencia a la que el apóstol Juan dirige esta carta, que fue escrita alrededor del año 90 después de Cristo, al igual que la iglesia de Colosas, estaba siendo influenciada por una corriente filosófica que estaba distorsionando su entendimiento de la verdad del Evangelio. Esta audiencia que está recibiendo esta carta estaba inmersa en una sociedad que estaba con una filosofía, con una corriente ideológica que la estaba distorsionando. Esta corriente era conocida como el gnosticismo. Y dentro de la iglesia habían falsos maestros que estaban enseñando a través de los lentes de esta filosofía.
Entonces, estos gnósticos creían en dos mundos: un mundo espiritual, donde está Dios, y el otro mundo que es el material, que le pertenece al maligno. Y según ellos, este mundo espiritual no tenía ninguna relación con este mundo material. Entonces, todo lo que pasara en este mundo material, con sus cuerpos, con su actuar, con su conducta, no tenía ninguna importancia, porque no existía una relación con el mundo espiritual, ¿sí? Entonces, de una forma tal vez simplista, podríamos resumir que una posible forma de pensar de las personas en este contexto era esta: el espíritu es puro, es limpio, el cuerpo es malo, y entre ellos dos no existe ninguna relación directa. El espíritu se irá con Dios, y el cuerpo perecerá en esta tierra. Es tal vez la forma en la que estaba pensando y la enseñanza que estaban recibiendo muchos en este tiempo. Entonces, ¿qué puede resultar de una forma de pensar como esta? Yo podría pensar: puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, pues mi salvación no depende de mi conducta, sino que es solamente mi alma la que será salva. ¿A qué se le parece eso en nuestros días? Hay una doctrina que se llama salvo, siempre salvo. Es exactamente esto. No importa lo que haga con mi cuerpo, no importa mi conducta, no importa mi comportamiento, porque lo que importa es mi alma, y esa Dios ya la salvó. Así piensa esta corriente de pensamiento. Ahora, el gnosticismo del siglo I y el relativismo en el que nosotros vivimos hoy tienen efectos similares en la conducta de la iglesia. Por eso, la enseñanza que contiene esta carta es tan relevante para nosotros en este tiempo. Dado el contexto que ya describimos, el apóstol Juan se ve en la necesidad de comunicarle a la iglesia que las verdades teológicas que creemos tienen implicaciones prácticas en nuestra vida. Es decir, que lo que yo creo, que lo que yo pienso, debe reflejarse en mi conducta, debe evidenciarse en mi forma de actuar, de hablar, de vivir, de compartir, de comunicarme, etc. Lo que creo y lo que pienso debe reflejarse en cómo actúo, en cómo vivo. Pablo, por ejemplo, le dice a los romanos en el capítulo 6, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? En esta carta, Juan usa muchos contrastes para comunicarle a su audiencia que sí hay y debe haber una relación directa entre lo espiritual y lo material. Que yo no puedo separar estas dos cosas. Yo no puedo separar mi hombre espiritual de este cuerpo en el que habita. No se puede separar. Y él usa contrastes que evidencian que debe haber relación directa entre su vida espiritual y su vida cotidiana, como estos. Habla de la luz versus las tinieblas. Habla de la verdad versus la mentira. Habla del amor versus el odio. Habla de la vida en contraste con la muerte. Habla de los hijos de Dios en contraste con los hijos del diablo. Habla de obras de justicia en contraste con obras malas. Y así, cuando usted lee la carta, se encuentra muchísimas ocasiones en las que hace contrastes de uno y otro. Un verso que creo yo expresa muy bien la finalidad del discurso de esta carta es el que dice Primera de Juan, el capítulo 2 y el verso 6 dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que con sus palabras dice que está en Cristo, que permanece en Cristo, debe andar, debe actuar, se debe conducir, se debe comportar de la manera que él se comportó, anduvo en esta tierra. Hay expresiones en la carta como estas: si decimos que, y luego dice, pero no lo practicamos. Si decimos que andamos en luz, pero tal cosa, realmente estamos en tinieblas. Usa otra expresión como muchas veces aparece: en esto conocemos que tal y tal cosa.
Cerca de 30 veces usa la frase todo aquel que dice, todo aquel que hace, todo aquel que usa cerca de 30 veces esta expresión. Usa la expresión en esto se manifiestan los que son hijos de Dios, en esto se manifiesta tal otra cosa. Usa otra expresión como en esto sabemos. Todas estas expresiones nos transmiten una idea de que hay una necesidad de evidenciar lo que se cree, de poner a prueba. Si alguien está diciendo esto, bueno, en esto sabremos si es verdad, en esto conocemos que eso es cierto. Todo aquel que hace tal o tal cosa es esto o es aquello. En toda la carta se expresa de esa manera. Hay una necesidad de comunicarle a su audiencia que las cosas deben ser probadas, que deben verse, que deben reflejarse, que deben ser validadas. Entonces, son expresiones que nos transmiten la idea de que debe ser evidenciado lo que creemos. Debe haber congruencia entre lo que yo pienso o profeso creer y la forma en la que actúo. Debe ser congruente. Al final del capítulo 2, en los versos 12 y 14, Juan describe a quienes les está dirigiendo esta carta. Dice el verso 12: les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. ¿A quién se está dirigiendo? ¿Aquellos que han sido perdonados? ¿Aquellos que conocen al que es desde el principio, a Cristo? ¿Aquellos que han vencido al maligno? ¿Aquellos que han conocido al Padre? Y aquellos en quienes la palabra de Dios permanece. Con esta introducción y contexto de fondo, quisiera que vayamos ahora sí al texto que leímos y empecemos a profundizar un poco en el contenido de este mensaje. Capítulo 3, verso 1, dice: miren de qué manera nos ha amado el Padre. Vean la forma en la que nos ha amado el Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Cómo lo expresa? ¿Cómo lo evidencia? ¿Qué produce este amor? Que seamos llamados hijos de Dios. El que seamos hijos de Dios es una expresión de amor del Padre. Por la forma en la que Él nos amó, nos volvió, nos convirtió en hijos. Por esta razón, sigue diciendo el verso 1, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Lo primero que quisiera que capturemos de esta lectura es esto: el que es nacido de Dios no es reconocido por este mundo. Aquel que ha nacido de Dios no es reconocido por este mundo. Cuando se es extranjero y se está de visita en algún país, la mayoría de habitantes de ese país en el que estamos de visita pueden reconocer fácilmente que no pertenecemos a ese país. Si usted ha tenido la oportunidad de estar en algún otro país, en alguna otra nación, sabe que cuando usted está en un lugar extraño, en una tierra extraña, la gente puede identificar que usted no pertenece a ese lugar. ¿Por qué? Porque no nos parecemos a los que viven en ese país. Porque nuestro aspecto es diferente, nuestras facciones son distintas, nuestro acento es diferente, nuestras palabras son diferentes, nuestro lenguaje, nuestras costumbres son distintas, nuestra cultura, nuestra forma de vestirnos es diferente, nuestra forma de pensar es distinta. Somos diferentes en muchas cosas y es muy fácil reconocer cuando hay un extranjero en medio de un grupo de personas que son de una misma nación.
Todo es diferente a los ciudadanos de ese país. Por eso, las personas de ese país no nos reconocen como parte de ellos, porque no pertenecemos a esa nación, porque no somos uno de ellos. En ese mismo sentido que les estoy describiendo, este mundo en el que vivimos no nos reconoce como parte de ellos. A los que somos nacidos de Dios, este mundo no nos acepta, no nos reconoce, no somos de esa patria. No reconoce a los que han nacido de Dios porque ellos pertenecen a otra patria. Los que han nacido de Dios tienen otra nacionalidad, son de otra tierra, son de otro mundo, de una patria que no está en este mundo y de una tierra cuya forma de vivir y actuar no se rige por las mismas normas que se rige este mundo. Veamos el Evangelio de Juan, el capítulo 1. Quiero que me acompañe a leer el capítulo 1 del Evangelio de Juan, que es el mismo que escribe esta carta. Vamos a leer a partir del verso 9. Dice Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, hablando de la venida de Cristo, de su nacimiento, del momento en que se iba a encarnar como hombre. Verso 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, ¿qué dice? No le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En el verso 10, la connotación de la palabra conoció, en que dice, Él estaba en el mundo fue hecho por Él, pero este mundo no le conoció. La connotación de esa palabra en el griego se refiere a reconocer. Tal vez una mejor traducción sería no lo reconoció. Este mundo no lo reconoció a Él como su creador. ¿No se oye? ¿No, ¿se oye bien? ¿No? ¿No se escucha? Bueno, esperemos a ellos. Ve que la tecnología no me quiere a mí. Bien. Dice este verso 10 que este mundo no reconoció a su creador. Él vino al mundo que Él mismo formó y este mundo no lo reconoció. No supo que entre ellos estaba quien había formado el mundo donde ellos vivían. No lo aceptó, lo rechazó. El mundo que Él mismo sostiene se rehusó a reconocerlo cuando Él se encarnó. Es que, hermano, esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Naturalmente estamos inclinados a rechazar al Dios que nos creó. Estamos inclinados al pecado. Este mundo no lo reconoció. Y dice el verso 11 que Él vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Aquí hace referencia a su pueblo. Vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellos no lo aceptaron. Pero en un sentido más amplio también vino por su gente, por su humanidad. Y la humanidad lo rechazó también. Rehusó recibir a su Creador, a su Salvador. Jesús fue rechazado por su creación y también por su pueblo escogido de Israel. Pero el verso 12, ¿cuál es la primera palabra que sale en el verso 12? Ese más que no tiene tilde significa pero. Yo amo los peros en la Biblia.
Como cuando leemos el capítulo 2 de Efesios y describe nuestra naturaleza y nuestro destino, y el verso 4 dice, pero aunque esa era la realidad, Él nos amó tanto que nos hizo salvos por su gracia. Y este pasaje que estamos leyendo acá está describiendo cómo la humanidad entera también rechazó al Señor. Pero, dice el verso 12, pero hay algunos que lo recibieron y hay algunos que pusieron su confianza en Él. Los que creen significa en este trasfondo, pusieron su confianza en su nombre. A quienes lo recibieron y a quienes pusieron su confianza en Él, les dio la potestad, les dio el derecho, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Esto nos transmite una verdad: no todos son hijos de Dios. Eso es una enseñanza falsa. ¿Ha escuchado usted a gente que dice, no, pero todos somos hijos de Dios? Eso no es cierto. No todos son hijos de Dios. Hay dos cosas, dos requisitos, si queremos decirlo de esa manera, que tienen aquellos que son hijos de Dios, lo han recibido y han puesto su confianza en Él. Han creído en Él. Los hijos de Dios son los que son nacidos de Dios. Los que lo reciben son aquellos que ya no lo rechazan. Pero eso es algo que ni siquiera está en la voluntad del hombre. Es algo que Dios pone en él también. Vea lo que dice el verso 13. Después de que dice que a los que lo recibieron y creyeron en Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Acerca de estos que son hijos de Dios dice, ellos no son engendrados de la sangre. No son concebidos por voluntad humana. No son concebidos, no nacen de Dios como un acto natural, como un acto humano que pudiera hacer cualquiera de nosotros. No son concebidos por un acto producido por un deseo sexual entre dos personas, como nace cualquier persona en esta humanidad. No son concebidos de esa manera. Nacer de Dios no tiene que ver con ese sentido físico natural. Esa no es la forma. No hay manera de que un deseo humano produzca el nacimiento de Dios de una persona. No hay manera. Sino que ese nacimiento es un deseo y es un acto soberano de la voluntad de Dios. Dice el verso 13, que los que son hechos hijos de Dios no son engendrados por la sangre, ni por la voluntad de la carne, ni por la voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios, por el deseo de Dios, porque así Dios lo quiere. Me encanta la expresión que usa Pablo en Efesios, en el capítulo 1, que dice, usa esta expresión, por el puro afecto de su voluntad. Se lo voy a traducir de una forma pachuca en la que usted y yo lo entendemos mejor, porque a Dios le dio la gana, ¿sí? Porque es lo que a Él le plació. Si usted es hijo de Dios, si usted es nacido de Dios, es porque así fue el deseo de Dios, que le hizo nacer de nuevo. Porque nacer del Espíritu, nacer de Dios, no puede de ninguna manera ser un acto humano. Es un acto espiritual y es un acto sobrenatural en el que nosotros no podemos producir. Eso es lo que está diciendo Juan en este verso. Entonces, regresemos a la carta, a primera de Juan capítulo 3. Dice, por esto es que Juan dice, miren la forma en la que Dios ha expresado su amor. Nosotros lo rechazamos cuando Él vino a este mundo. Nosotros rehusamos recibirlo, pero Él nos hizo nacer de nuevo y nos convirtió en sus hijos. Nos hizo nacer de Dios, nos hizo nacer del Espíritu, nos convirtió en sus hijos, nos dio el derecho, nos dio el privilegio de ser sus hijos, cosa que no éramos antes. Nos hizo nacer de Él. Entonces, así como el mundo no aceptó ni reconoció a Jesús, tampoco a los que hemos nacido de nuevo el mundo nos reconoce. El que es nacido de Dios no es reconocido por este mundo, no es aceptado por este mundo, es desechado, es despreciado por este mundo de la misma forma en la que lo fue el creador de este mundo. Versos 2 y 3. Amados, ahora
somos hijos de Dios. O sea, antes no lo éramos, ahora lo somos. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel, ven a esta expresión que les dije al principio, es una de las que se repite mucho, todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuál esperanza? La de que Él va a manifestarse, va a regresar, y los que somos sus hijos lo veremos a Él tal como Él es. Aquel que tiene esta esperanza, aquel que cree esta verdad, ¿qué dice que pasa en el verso 3? Se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué es lo segundo que quiero que veamos aquí? Que el que es nacido de Dios guarda una esperanza eterna que lo impulsa a buscar la santidad que ve en Cristo. Como Él se purificó a sí mismo, aquellos que hemos nacido de Dios también anhelamos vivir en santidad como Él vivió en santidad. De la misma manera. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Dice el verso 2, ahora somos hijos de Dios. Y la respuesta de ser hijos de Dios es que buscamos la santidad. Así como Él la reflejaba también, nosotros anhelamos reflejarla también. Es lo que nos está transmitiendo estos dos versos que leemos. Juan aclara que la vida de quienes le pertenecen a Cristo debe parecerse a la de Cristo. Recuerden, el contexto de que la gente posiblemente estaba viviendo, haciendo con su cuerpo lo que quería, pensando como el gnosticismo le hacía pensar. Juan les está diciendo, hey, no, los que somos hijos de Dios, vivimos como Él vivió, nos parecemos a Él, vivimos la vida de la forma en la que Él la vivió, vivimos con un anhelo de esforzarnos por vivir de la misma manera que vivió Cristo, entendiendo que cuando nos encontremos con Él, seremos semejantes a Él. Y lo tercero, veámoslo a partir del verso 4. Otra vez la expresión, todo aquel que... Lo que está diciendo Juan es, veamos la vida de las personas antes de escuchar sus palabras. Veamos qué es lo que nos reflejan antes de creer en lo que nos están diciendo que son o lo que nos dicen creer. Todo aquel que comete pecado, dice el verso 4, está infringiendo la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso pareciera obvio, ¿no es cierto? Pareciera obvio para nosotros hoy, pero a la luz de un contexto donde hay una enseñanza que le dice a la gente que usted puede hacer lo que quiera con su cuerpo y no pasa nada porque lo que importa es su alma, se vuelve necesario que Juan le diga a la gente, hey, quien está pecando con su cuerpo está infringiendo la ley, está ofendiendo a Dios. No importa que diga que su alma se salvó, si con su cuerpo está violando los mandamientos, la ley de Dios, está pecando contra Dios. Así que no se vale eso de que se puede pensar de esta manera y actuar de esta otra. Es la idea de fondo que está transmitiendo. Todo aquel que comete pecado está infringiendo la ley, está pecando contra Dios, porque el pecado es infringir la ley. Verso 5. Y ustedes saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Cuál es el argumento? Si Cristo apareció para quitar nuestros pecados, no tiene sentido seguir viviendo en pecado. Si entendemos que cuando vivimos de esta manera, estamos pecando contra Dios. Por eso no es congruente, no es consecuente, no es lógico que yo diga que he sido perdonado y mi vida refleje el pecado. No hay congruencia en eso. No se puede. Por eso Juan recalca, ustedes saben, dice el verso 5, ustedes saben que para lo que Él apareció fue para quitar nuestros pecados. ¿Cómo seguiremos viviendo en ellos? Es lo mismo que les dije Pablo a los romanos, los que hemos sido salvados, ¿cómo vamos a seguir pecando y viviendo en aquello de lo cual fuimos rescatados? Es como el cerdo que se revuelca en el barro y usted lo puede bañar y se va a ir a volver a revolcar al barro.
Si ya fuiste limpiado, ¿por qué otra vez ir a embarrialarte? Dice el verso 6, otra vez la expresión, todo aquel que, ¿ve? El contraste con los versos anteriores, todo aquel que comete pecado, dice el verso 4, y el verso 6 dice, todo aquel que permanece en él, ¿cuál es el resultado? No peca. No peca. El verso 4 nos dice, si vivimos cometiendo pecado, estamos violando la ley, estamos ofendiendo a Dios. Dios apareció, Cristo apareció para quitar el pecado. Pero, dice el verso 6, pero todo aquel que permanece en él, aquí está el contraste, no peca. Todo aquel que, oiga otra vez la expresión, todo aquel que peca, ¿por qué lo hace? Porque no lo ha visto y porque no lo ha conocido. Yo puedo decir que he conocido a Dios. Yo puedo decir que amo a Dios. Yo puedo decir que he visto la mano de Dios. Pero si mi vida lo que refleja es pecado, ¿a quién le voy a creer? ¿O a quién le puede creer usted? Lo que está diciendo Juan aquí es, créale a la práctica, créale a lo que ve, créale a lo que la vida refleja. El que peca no lo ha visto y no lo ha conocido. La evidencia de lo que conocimos y de que permanecemos en Él es que no pecamos. Ahora, no estamos hablando de una perfección. No se trata de decir, no, pero todos pecan, entonces ¿qué? Nadie. No. Más adelante en los versos que siguen, Juan aclara esta idea también. Dice el verso 7, hijitos, que nadie los engañe. Que nadie los engañe. Aprendan a diferenciar, dice, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que hace, escuche la palabra, el que hace, conducta, no palabras. Vida cotidiana, que reflejan mis acciones, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Pero, dice el verso 8, el que practica, y esto es lo que marca la diferencia, el que practica el pecado, el que tiene una vida la que su conducta refleja constantemente el pecado, y no solo eso, sino que lo disfruta y se deleita en él, y ese es un modo de vida, el que practica el pecado. Esto es muy fuerte, hermano, esta expresión, ¿qué dice? Es del diablo. El que en su vida refleja una vida de práctica de pecado, le pertenece al diablo. Eso es lo que está diciendo Juan aquí. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y vea el contraste, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Hay una relación directa entre Cristo y la justicia y el diablo y el pecado. Y el contraste para que podamos nosotros ver y pesar si realmente hay alguien que ha nacido de Dios o no ha nacido de Dios, para que yo pueda ver mi vida y yo sepa si nací de Dios o no nací de Dios. Por eso dice, no se engañen, que nadie los engañe, que nadie con sus palabras les haga creer cosas que no son. Miren su conducta, miren su comportamiento. Usted mismo no se engañe. Usted mismo no se engañe pensando que es una cosa si su vida y su conducta le está diciendo otra. Hijitos, que nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y otra vez dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No nos engañemos, está diciéndonos Juan. La relación que tengamos con el pecado evidencia
si le pertenecemos a Dios o le pertenecemos al diablo. Y recalca nuevamente que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Entonces, nuevamente la pregunta es, ¿cómo viviremos pecando si eso fue lo que Él vino a quitar de nuestras vidas? Si Él vino a salvarnos, ¿cómo nuestra vida va a seguir reflejando una conducta pecaminosa? Si se supone que Él vino a deshacer esas obras del diablo en nuestras vidas. Y dice el verso 9 y 10, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No es que no pecamos, sino que no es nuestra práctica. No es nuestro pan de cada día, no es nuestro anhelo, no es nuestro deseo. El que es nacido de Dios, esto es lo tercero que quiero que nos llevemos. El que es nacido de Dios practica la justicia. El que no es nacido de Dios practica el pecado y es del diablo. Dice el verso 9 que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y hay una razón para eso. Dice, ¿por qué? Porque la simiente de Dios, la semilla de Dios, la esencia de Dios permanece en esa persona. Cuando Dios hace que alguien nazca de nuevo, Dios está poniendo su semilla, su espíritu en esa persona. Y eso que está dentro de esa persona impide que esta persona practique el pecado. Por eso dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la semilla de Dios permanece en él. Y oiga la expresión que sigue, dice, no puede, ni siquiera puede pecar. Es aquello que cuando usted y yo vamos a hacer algo que sabemos que no está bien, el Espíritu nos hace sentir incómodos. Y puede ser que terminemos haciéndolo, pero nos sentimos mal. Porque sabemos que con eso estamos ofendiendo al Señor. Pero el que es nacido de Dios no puede pecar. Porque es nacido de Dios, dice ahí. Porque Él es nacido de Dios, porque la simiente de Dios está en Él. Y el verso 10, como una conclusión de este discurso y esta explicación y estos argumentos de Juan, dice, si no está muy claro, pongámoslo de esta manera. En esto se manifiestan, otra vez, una expresión visible, una forma de poder darnos cuenta de la realidad. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y en esto se manifiestan los hijos del diablo. Si no nos ha quedado claro, dice Juan, así son los hijos de Dios y así son los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Es del diablo. Porque lo que dice es, estos son los de Dios y estos son los del diablo. El que no hace justicia, aquel que en su vida no muestra obras de justicia y que además no ama a su hermano, ese no es de Dios. Es fuerte, ¿no? Pero eso es la realidad. La Biblia es como un espejo, hermano, en el que podemos vernos, en el que podemos ver lo que hay en nuestro corazón. Esta lectura, esta carta, no es algo que leemos para acusar a nadie, ni señalar a nadie, ni mucho menos. Es el espejo que ponemos frente a nuestro rostro para ver hacia adentro, para yo darme cuenta realmente si yo he nacido de Dios o no, para yo poder ver si de verdad en mi corazón se dio una transformación, para yo poder entender si soy o no soy hijo de Dios, si realmente Él me ha hecho nacer de nuevo o no. Es hermosa la expresión que usa al principio, que dice en el verso 2, ahora somos hijos de Dios. Él nos ha salvado, Él nos ha regenerado,
Él nos ha dado un nuevo corazón. Y el discurso de la carta entera lo que está diciéndonos es: vivamos reflejando lo que somos. Vivamos reflejando la obra que Él hizo en nosotros. No divorciemos lo que pensamos, creemos, nuestra fe, nuestra teología. No divorciemos eso de la práctica. No divorciemos eso de la manera en que vivimos. No es posible que yo piense de esta manera y actúe de otra que no es congruente con lo que pienso. El discurso entero de la carta busca hacernos evidenciar eso. Vivamos de una forma que sea evidente para cualquiera que nos vea y nos escuche, que para ellos sea evidente lo que creemos y lo que somos. Sin importar que este mundo no nos acepte. Debemos entender que este mundo no nos reconoce, que no pertenecemos a esta tierra y que no vamos a ser bien aceptados, no vamos a ser bien recibidos. Tampoco lo fue el Señor. Lo mínimo que podemos esperar recibir usted y yo es lo que Él recibió: rechazo, maltrato, hasta la muerte, desprecio, burla. Basta con ver la última escena de los evangelios, desde que Jesús es arrestado hasta que es crucificado, para ver lo que el mundo puede hacer con nosotros. Burlas, escupas, golpes, agresión y muerte. Eso y más podemos esperar usted y yo de este mundo. Debería preocuparnos el hecho de que el mundo más bien nos aplauda y se ponga contento con nosotros, porque somos todo lo que este mundo no quiere que seamos. Estamos en contra de la corriente cultural, estamos en contra del pensamiento de esta sociedad. Eso es lo que decimos que somos. La pregunta que deberíamos hacernos es si realmente es lo que reflejamos ser. Si realmente la gente se incomoda donde yo estoy, o me sienten muy ambientado con ellos. Pero yo no puedo esperar otra cosa de este mundo que no sea lo que recibió mi maestro. Si al leer esto, si al escuchar estas palabras de Juan, en este lugar alguien puede darse cuenta hoy que no ha nacido de Dios, se ha dado cuenta que no le pertenece a Dios sino al diablo, como describió los últimos versos que leímos, corra a Cristo, corra hacia Él, en arrepentimiento, en fe, corra hacia Él, porque no hay otra salida, porque no hay otro camino, porque hay un destino para el que es nacido de Dios y otro para el que no es nacido de Dios. El destino del hombre que rechaza a Dios no es otro que el infierno. Eso debe ser muy claro para todos nosotros. No hay otro destino. Y quisiéramos poder escuchar otras palabras que nos animen, calienten nuestro corazón, que nos hagan sentir bien, pero el mensaje del Evangelio es muy claro. Nosotros, la humanidad, rechazamos al Creador, rechazamos a nuestro Salvador, no lo aceptamos, no lo queríamos, pero Dios en su gracia, en su misericordia, nos ha hecho nacer de Él, nos ha hecho nacer del Espíritu, ha regenerado nuestros corazones para que podamos responder y decir: sí, yo he pecado, sí, yo he ofendido a Dios, sí, yo no soy digno. Lo único que merezco es la muerte, pero por su gracia, dijo Pablo a los Efesios, por su gran amor con que nos amó y por su misericordia, nos hizo nacer de nuevo, nos hizo sentar con Cristo en lugares celestiales, nos dio vida, salvación, porque así Él lo quiso, porque así es su gracia, porque así es su esencia, porque ese es Dios.
Ojalá podamos comprender, iglesia, lo que Él ha hecho por nosotros. Ojalá podamos comprender que no es posible que nuestra vida se deleite en el pecado si realmente hemos nacido de Dios. Debería reflejar todo lo contrario. Más adelante en esta lectura, Juan toma como ejemplos a Abel y a Caín para decir, véanlo así de simple. Caín era malo, sus obras eran malas. Abel era bueno, sus obras eran buenas. Y eso reflejaba a quién pertenecía cada uno. Si luchamos demasiado con el pecado, en el sentido de que nos pesa y nos duele intentar no pecar, es muy posible que estemos viviendo en nuestras fuerzas y un día esas fuerzas se van a acabar. Más adelante, lo que leyó el pastor David al inicio, en el capítulo 4 o 5, dice que la fe que tenemos vence al mundo. Dice que sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. El que ha nacido de Dios se deleita en la ley de Dios. Disfruta vivir una vida piadosa, una vida de fe, una vida que agrada a Dios. Pero si alguien lucha mucho con los mandamientos de la palabra, si le pesan mucho, si le complica mucho la vida vivir agradando a Dios, es posible que eso le esté comunicando que no ha nacido de Dios, que necesita al Salvador, que necesita nacer de nuevo y por ende necesita arrepentirse de sus pecados y reconocer que necesita a ese Dios que le aligere esa carga que es tan pesada. Quien vive por sus propias fuerzas intentando agradar a Dios, tarde o temprano se cansa y tira todo por la borda porque ya no puede más, porque no es posible agradar a Dios en nuestra naturaleza humana. Es cuando nacemos de Dios que Él nos da su espíritu y nos capacita para vivir de esa manera. Antes es imposible. Y podemos tener un esfuerzo de años intentando agradar a Dios en nuestras propias fuerzas, pero un día se acaba. Un día la frustración es demasiada y no podemos más. Es que estamos intentando ser algo que no somos. Si no contamos con el Espíritu de Dios, un día se acabarán nuestras fuerzas en nuestro intento de agradar a Dios. Nacidos de Dios. La pregunta que quisiera que se lleve en su corazón esta mañana es si usted ha nacido de Dios, si tiene esa certeza en su corazón y si lo que podemos leer en la carta de Juan nos describe a nosotros mismos que esa es la realidad de nuestra vida. Amén.